dicho que la fiebre tifoidea produce anemia, por ejemplo. Hablemos de la anemia en otras palabras. Si estás hablando de que en su historia clínica, ¿sí? Por cualquier situación, ustedes han puesto conjuntivas pálidas. No se olviden que el diagnóstico tiene que ser anemia clínica, ¿no es cierto? Porque el diagnóstico de la anemia confirmatoria es con el hemograma. Entonces, dentro del, independiente cómo nos toque la pregunta, anemia, tema anemia, ¿no es cierto? Anemia, la causa más frecuente en los niños es la ferroprima, por deficiencia del aporte de hierro en la alimentación, ¿no es cierto? Y la anemia, simplemente como se la define, como disminución de Masa eritrocitaria y... uno es disminución de masa eritrocitaria, disminución de la hemoglobina a nivel de los eritrocitos, ¿cierto? Manejamos ese tipo de definición. ¿Qué clínica va a presentar una anemia? Taquicardia, palidez de mucosas. Primero hablamos de palidez de mucosas, ¿no? De hipoactividad, de somnolencia, irritabilidad posterior al diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces hablamos simplemente que el niño está durmiendo mucho. Y al examen físico, conjuntivas pálidas, mucosas pálidas y principalmente actualmente que hemos dicho que tenemos que ver palidez palmar, ¿no es cierto? Porque dentro de los ciclos continuos se maneja la palidez palmar como diagnóstico de anemia. ¿Cómo se clasifican las anemias en general? Microcítica, nanocítica. Primero, Agudo. Crónico. por grados. Y es la OMS que determina en base a la concentración de hemoglobina el grado leve, moderado y grave. Y determinamos que es leve cuando tiene desde 10 miligramos de decilitro hasta 11.9. Es moderada de 8 a 9.9. Y es grave de 7 o menor a 7. ¿No es cierto? Entonces ya hablamos de que la OMS determina los grados en base a la hemoglobina. Pero también tenemos la clasificación por su morfología, que es la... ¿Quién me autoriza la clasificación? Sí, pero ¿cuál es el elemento? ¿Cuál es la parte del hemograma? El volumen corpuscular medio. Entonces, la morfología está determinada, su diagnóstico está determinado por el volumen corpuscular medio, donde determinamos una anemia normocítica que está en los valores de 80 a 100 femtolitros. Una menor a 80 es microcítica y la mayor va a ser macrocítica, ¿no es cierto? Y ahí incluso podemos combinar, si es que quiere, y siendo la microcítica como causa la ferropriva, la normocítica que está relacionada a pérdidas hemáticas importantes y la macrocítica por deficiencia de B12. Entonces complementan ya como causas. Luego tenemos la pigmentación de los eritrocitos, estamos hablando de la cromía, ¿no es cierto? ¿Cuál de los elementos del hemograma determina la cromía? Concentración de hemoglobina corpuscular media, donde el valor normal es de 32 a 36. De 28 a 32 picogramos. Menor a 28 decimos que es una hipocrómica, de 28 a 32 una normocrómica, y si encontramos mayor es una hipercromía que no se caracteriza como anemia, pero es la hipercromía que me va a manifestar, ¿no es cierto? Entonces, si estamos hablando de anemias y estamos determinando, pero además existe una clasificación por la respuesta medular, y estamos determinando como anemias regenerativas con una respuesta rápida medular y las arregenerativas que son las ferroprimas. Y ahí vuelven a la que A es regenerativa, está relacionado con el carácter agudo, está relacionado con pérdidas hemáticas importantes y se relaciona con que los eritrocitos van a ser normocíticos, normocrómicos inicialmente para después volverse hipocrómicos, ¿no es cierto? Y la A regenerativa es ferropriva, es crónica. Son eritrocitos microcíticos e hipocrómicos y está relacionada generalmente por deficiencia de la alimentación. Está relacionada con la desnutrición crónica y está relacionada con las enfermedades crónicas como una insuficiencia renal. Entonces, ya relacionamos las características, ¿sí? Muchas veces estas características de las anemias nos dicen, ¿y el sistema de salud cómo manejan las anemias? Pueden ir o simplemente cómo haces el tratamiento de las anemias. Si estamos diciendo que la mayor causa de las anemias es la deficiencia de hierro, entonces le vamos a dar hierro, pues, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento de las anemias puede ser en base a miligramos por kilo de peso, que no es lo común. Lo común es dar hierro. ¿Por qué se da en dosis mayores el hierro? Para tener
Depósito. Se da en dosis mayores porque la absorción del hierro es muy limitada y se tienen que dar condiciones para que se absorba. Se dice que entre un 15 a 20% en condiciones óptimas se va a absorber hierro, el resto se elimina, ¿cierto? Entonces, la condición para un tratamiento de anemia es el tiempo. ¿Cuánto tiempo viven los eritrocitos? 100. En el recién nacimiento es que viven hasta 80 días, ¿no es cierto? En el niño mayor de 1 año, 2, 5 años viven, y en nosotros viven 120 días. Entonces, si estamos hablando de 120 días, tenemos que considerar que si el niño ha desarrollado anemia es porque no tenía depósitos, ¿no es cierto? Por eso está desarrollando su anemia. Entonces, hay que tratar de lograr que esos eritrocitos sean normocíticos y normocrómicos. Entonces, le vamos a dar un mes de tratamiento con hierro en base a 4 a 6 miligramos kilo peso o directamente utilizando el sistema de salud, que es el hierro que vamos a hablar, ¿no es cierto? El sulfato ferroso. Entonces, el primer mes vamos a dar el sulfato ferroso dependiendo de la edad. Porque si consideramos el niño menor de 1 año, vamos a dar el sulfato ferroso a dosis de 10 gotas día. Si consideramos el niño de 1 año, vamos a darle 15 gotas día. El niño de 2 años vamos a darle 25 gotas día. Y el niño de 3 años o más le vamos a dar 30 gotas día. El primer mes me va a servir para tratar de llenar un poco de depósitos. Cubrimos los requerimientos y el depósito, ¿no es cierto? El segundo mes completamos de llenar depósitos. El tercer mes llegamos a dar todo lo que es requerimiento, ¿no es cierto? Y el cuarto mes tratamos de mantener el nivel de hierro a nivel de sangre para que esos eritrocitos en 4 meses logremos reponer todos los eritrocitos normocíticos y normocrómicos, ¿no es cierto? Entonces es depósitos, es necesidades y es requerimiento, ¿no es cierto? En base al tiempo. Ahora, si estamos hablando de una anemia aguda, normocítica, con el antecedente de hemorragia, no vamos a esperar darle hierro, ¿no? Entonces le damos primero, si es que el volumen, si es que la hemoglobina es menor a 7, le vamos a dar primero una transfusión de paquetes globulares. Y después continuamos con el sulfato ferroso hasta la corrección total, ¿sí? Y el sistema de salud simplemente se manejan con el sulfato de hierro, en 10, 15, 25 y 30 gotas. Es el único tratamiento que se va a dar, ¿sí? Anemias, ¿qué más teníamos que hablar? Desnutrición. A ver, en su historia clínica, ¿qué consideramos cuando hablamos de desnutrición? Que tenemos obligación de poner un diagnóstico nutricional, ese es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho, tenemos 2 probabilidades. Utilizar el diagnóstico de desnutrición integral en base a las tablas de la OMS o utilizar el diagnóstico de deficiencia de peso en base a Gómez, ¿no es cierto? El día de su evaluación, ¿ustedes van a tener las tablas de la OMS? No. Entonces, no podemos poner peso y talla adecuada para la edad. Simplemente en el niño mayor de 1 mes vamos a manejar como un niño eutrófico y desnutrido en sus diferentes grados, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no vamos a tener las tablas de la OMS. Como pregunta va a ir desnutrición seguramente por parte de la OMS, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de Gómez, ya sabemos las fórmulas, ¿no? Va a depender de la edad del bebé. Si estamos hablando del menor de 1 año, de 1 mes a 11 meses, ¿qué fórmula vamos a utilizar? Eso ya saben ustedes. De 1 año a 11 meses. No, de 1 mes a 11 meses. Peso veces. No, cálculo de peso ideal. Edad de meses veces 0,5. 4,5. Entonces, Gómez, ¿qué dice? Primero calcula el peso ideal. Tú ya te estás yendo a la deficiencia de peso, ¿ya? Entonces, el diagnóstico, ¿cómo has llegado al diagnóstico de eutrófico? Y si es que les toca un paciente desnutrido de primer grado, pongan el porcentaje. Si es lo mismo de segundo o tercer grado, pongan el porcentaje, ¿ya? ¿Por qué has llegado al diagnóstico? Porque he utilizado las 2 fórmulas de Gómez. Como mi paciente tiene 9 meses, he utilizado edad en meses por 0,5 más 4 si es niña y 4,5 si es varón. Si mi niñito es de 5 años y más, porque es desde 1 mes hasta los 5 años. Cuando estamos hablando de
de un año a 5 años, ¿qué fórmula voy a utilizar? Edad en años por 2 más 8, niña, 8.5 si es varón. Si es mayor de 5 años, es edad en años por 3 más 3.5 y 3. Entonces ya voy con mi cálculo de fórmula de peso ideal. Pero también utilizo la fórmula para cálculo de deficiencia de peso, donde es peso actual por 100, dividido entre el peso ideal, que he calculado con la fórmula anterior, y el resultado es menos 100. ¿Por qué? Porque si es menos 10 a menos 24%, es desnutrido de primer grado. Si es menos 25 a menos 39%, es desnutrido de segundo grado. Si es menos 40 o mayor, es desnutrido de tercer grado. Entonces, hablamos de Gómez. Entonces, para su historia clínica, obligatorio poner el diagnóstico del Gómez. ¿Sí? Es lo mismo que tienen las tablas también, ¿no, doctor? Las tablas dicen 90%, Ese es de la OMS. ¿no? Ahorita vamos a ver eso. Entonces, es que esto me está diciendo el Percentil. porcentaje de déficit de peso. ¿Ya? Eso es Gómez que utiliza en base a sus fórmulas. Ahora, la Organización Mundial de la Salud, ¿qué determina? ¿Acaso el carnet de salud infantil está en base a percentil? Percentil 10, que es el menor, y percentil 90, que es el mayor, ¿no es cierto? En el carnet se ven las dos líneas. Pero eso tampoco es oficial, actualmente es oficial la Organización Mundial de la Salud. ¿Han visto esas tablas rosadas y celestes? ¿No es cierto? ¿Qué me dice? Hay dos tablas específicamente. Hay una tabla que me va a cruzar para la desnutrición crónica, que es edad, por talla. primero, ¿no es cierto? Donde vamos a encontrar una línea verde, una línea roja y una línea negra. Entonces, la OMS evalúa en base a desviaciones estándar, no son percentiles, ¿ya? Entonces, menos 2 desviaciones es talla baja y menos 3 desviaciones es talla muy baja. Entonces, y esto es diagnóstico de desnutrición crónica. Y la desnutrición aguda está en base al cruce de peso, talla, ¿no es cierto? Entonces, aquí hablamos del peso, talla. ¿No es cierto? Donde vamos a tener una línea verde, una línea amarilla, una línea roja y una línea negra, donde es menos 1 desviación, menos 2 desviaciones, menos 3 desviaciones. Donde es desnutrición leve, menos 1, es desnutrición moderada, menos 2, y es una desnutrición grave, menos 3. Pero la OMS no solamente diagnostica como la deficiencia de peso, también le preocupa la nutrición superior, donde determinamos una línea amarilla, que es más 1 desviación, una línea roja, que es más 2 desviación, y una línea negra, menos 3 desviación. ¿Qué significa? Perdón, es más 3 desviación, ¿no es cierto? Donde dice, más 1 desviación es nutrición superior. Más 2 es sobrepeso y más 3 es obesidad, ¿no es cierto? Entonces, la OMS determina en base a desviaciones y ustedes tienen obligación de cruzar la crónica y la aguda. A diferencia de lo que en sus historias tienen que poner, simplemente es Gómez, porque ustedes no van a tener acceso, porque ojalá fuera de escribir solamente eso, porque no se olviden que tienen que poner puntitos aquí, aquí, tienen que cruzar, y no van a tener en ese momento las tablas. Entonces, simplemente como teoría, ustedes tienen que determinar estas dos gráficas, ¿ya? Y la OMS, ¿cómo diagnostica? O el IEPI, ¿cómo diagnostica? O el ciclo, los ciclos, el continuo de la vida, ¿cómo clasifica? O sea, hablamos solo que la OMS se clasifica por... En base a preguntas. ¿Ya? O sea, tú en tu historia clínica tienes que poner si es eutrófico, Gómez solamente, ¿ya? Sí, pero se preguntan, Te pregunto, ¿y la OMS cómo diagnostica la desnutrición? Sería edad por la talla por la edad. La OMS diagnostica con integralidad desnutrición crónica y desnutrición aguda. En la crónica va a cruzar los parámetros de edad-talla, donde me da menos 2 desviaciones como talla baja y menos 3 talla muy baja. En la desnutrición aguda me cruza peso-talla, donde me dice menos 1, menos 2, menos 3, leve, moderado, pero también lo superior. ¿Sí? Entonces, es en base a una respuesta, solamente porque eso no lo van a manejar con sus historias clínicas. Pero eso tienen que saber, porque oficialmente se maneja la desnutrición con esto. ¿Sí?
Y ahí les preguntan, ¿no? Y les dicen, pero la desnutrición también tiene una clasificación clínica. Y la desnutrición se maneja en base a Kwashiorkor y marasmo. cronicidad y Y- caso agudo, donde hablamos del marasmo y el kwashiorkor, ¿cierto? Entonces, por clínica la desnutrición se clasifica en marasmo y kwashiorkor. Cuando hablamos de marasmo, estamos hablando siempre primero ¿por qué se da el marasmo? Calórico Por proteico. deficiencia calórico-proteica, ¿no es cierto? Primero, ¿en quiénes da? Desde intrauterino. En los RM con retardo del crecimiento intrauterino o el lactante, ¿no es cierto? ¿Qué se produce? ¿Qué se la llama esta desnutrición? Se la llama desnutrición crónica. Se la llama desnutrición seca. Porque el consumo de esto, se dice que es una desnutrición que va al autoconsumo, ¿no es cierto? Donde el consumo principal va a ser del tejido celular subcutáneo. O sea, se autoconsume el niño. Como no tiene mucha caloría, su propia grasita la utiliza para tratar de mantenerse vivo, ¿no? Para mantener su metabolismo. Entonces hablamos de que su consumo básico va a ser un autoconsumo del tejido celular subcutáneo. Hasta aquí hablamos de lo que es general, ¿no? Para determinar la clínica, y la clínica está representada porque en el marasmo, imagínense un niñito africano. Imagínense que la evaluación del marasmático es de la cabeza a los pies. Porque el consumo empieza por su carita, empieza a consumirse el tejido graso de sus párpaditos, empieza a consumirse el tejido graso de la región malar, y esos pliegues que le sobran de la carita empiezan a presentarse pliegues submaxilares. ¿Y qué pasa si empieza a adelgazar? Empiezan a hacer los huesos prominentes, principalmente la nariz y los malares. Y esa imagen, ¿qué nos va a dar? ¿Cómo se la va a llamar esa imagen de Cara de viejo. cara de viejo, o facies volterianas se llaman, ¿no es cierto? Si cara de viejo le ponen, pues no hay problema. Entonces, imagínense esa carita. Entonces, evaluamos en clínica la cara. Luego, evaluamos ¿qué? Nos vamos al tórax. ¿Y qué vamos a visualizar en el tórax? Parrilha costal y... Prominencia de la Prominencia. parrilla costal, ¿no es cierto? O sea, todo se ve en tórax, la parrilla costal. La línea de Hanson. No hables, simplemente que todas las costillas se ven en esto, todo se ven o sea, prominencia de toda la parrilla costal. Luego te vas a abdomen. ¿Qué vas a ver en abdomen? Globoso. No, del entonces, intestino, las ustedes asas dicen, intestinales. por la pared adelgazada por el consumo de tejido celular subcutáneo, se logra visualizar los movimientos intestinales, no los intestinos, ¿no es cierto? Porque tendrían que abrir. Entonces, en abdomen se ven los movimientos intestinales. Luego pasa a región glútea, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa en glúteos? Pliegues. Aplanamiento de glúteos y prominencia de pliegues subglúteos, lo que se le da el nombre de signo del payaso. No se vayan directamente al signo, describan primero en qué consiste para decir el signo del payaso. Se aplanan los glúteos, esa piel que le sobra empieza a pronunciarse debajo de los glúteos, pliegues subglúteos, y eso es lo que se llama el signo del payaso. En extremidades, ¿qué se va a dar? Se va a dar consumo del tejido celular subcutáneo, se da atrofia de los músculos, porque la grasa de los músculos también es. Y entonces, ¿qué nos va a dar? Extremidades, piel y hueso con prominencia, parece que hasta las rodillas fueran más grandes, ¿no es cierto? Entonces, por la atrofia muscular y por la disminución del tejido celular subcutáneo, me da pliegue o pies, piel y hueso, se dice, ¿no es cierto? Entonces, ahí terminar, o sea, de cabeza a los pies, ¿sí? Y la actitud del niño inicialmente va a ser una actitud de un niño irritable para posteriormente tomar una actitud de hipoactividad, indiferencia al medio. Y el órgano de mayor compromiso en esa desnutrición es el sistema nervioso central, que si bien el componente del marasmático es el signo de la atrofia, porque todo se atrofia, todos sus órganos empiezan a reducir, el signo de mayor compromiso es la atrofia del sistema nervioso central, lo que le va a llevar a una deficiencia en el funcionamiento y en el volumen, como consecuencia de disminución del coeficiente intelectual.
Entonces, después de hablar de las características clínicas, hablan de la actitud, si quieren, del niño, de irritabilidad pasa a indiferencia, a hipoactividad, y luego dicen que esta es la base de esta desnutrición, está en base a la atrofia de todos los órganos, pero el sistema nervioso central es el más afectado, ¿cierto? En volumen, en funcionamiento, por lo tanto, disminución del coeficiente intelectual. Cuando estamos hablando del kwashiorkor, es deficiencia de proteínas y calorías, ¿no es cierto? ¿En quiénes va a dar? En los mayores. En el niño grande, porque le gusta comer chatarro, todas esas comidas que no tienen proteínas, ¿verdad? Entonces es el preescolar. Eso es lo que llaman también de síndrome del segundo niño. La mamá tiene un niño y después nace el otro y ella deja de dar. Ese es kwashiorkor, ¿no? ¿Ya? Entonces, es el preescolar y el escolar. ¿Por qué se da? Por deficiencia de proteína, hemos dicho, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir de que este niño, si a un niño no le dan proteína en 20 días, desarrollan todas las características clínicas. Entonces, por eso decimos que aquí necesita años para producir esto. Aquí en 20 días logramos desarrollar entonces carácter agudo. Su característica del agudo, ¿por qué se produce? Deficiencia de proteínas. Por lo tanto, ¿qué hace si hay deficiencia de proteínas en su organismo? Empieza a acumular líquidos. Entonces, por eso se la llama la edematosa. ¿No es cierto? Hablamos de la clínica. En la clínica es al revés, ¿no es cierto? Porque el agua empieza de abajo arriba. Entonces empezamos por los pies. Pies con edema, ¿no es cierto? Y la característica del edema es un edema frío, es un edema blando, ¿no es cierto? Entonces hablamos de un edema frío y blando, ¿sí? Que como es su carácter de ascenso, va a tomar los pies y después va a llegar hasta la rodilla. Y en la rodilla es el signo de la bota. Pero el niño va a seguir ascendiendo su edema hasta llegar a la nasarca. Y si llega a la cara, ¿qué nos va a producir en la cara? De luna llena. Hemos dicho, olvídense de la cara de luna llena. Hablamos del niño con fases de angustia. ¿Por qué? Porque se le hincha sus ojitos. La anterior evaluación en su estado, a ver, hablemos del síndrome adrenocortical por Cushing. ¿Ya? Entonces, hemos dicho, vamos a hablar de imagen de fases de angustia. ¿Por qué? Porque como el edema principalmente va a edematizar los párpados, parece que ese niño hubiera llorado mucho, por eso dice fases de angustia, ¿ya? Nos olvidamos de la cara en luna llena. Mejor. Mejor. Ya me olvidé. Pero no solamente toma la cara, sino todo el componente piel se va a alterar. Vamos a tener una piel brillante, vamos a tener el síndrome del niño manchado, porque van a haber zonas de hipopigmentación y van a haber zonas de hiperkeratosis, ¿sí? Para posteriormente alterar todo lo que es el cabello, ¿no es cierto? Donde su característica va a ser, primero el cabello se va secando, luego se va rompiendo, primero es seco, pierde su vitalidad, luego es quebradizo, luego se cae. Pero cuando se cae, respeta las raíces. ¿Qué forma de caída es esa? ¿Qué se va a llamar? Sin la madera. No, es la acromotriquia. O sea, cae el cabello, pero respeta la raíz. ¿No es cierto? Porque si cae todo el cabello y ya no hay cabello, se llama alopecia. Entonces, tiene la acromotriquia. Ustedes pueden decir simplemente caída de cabello respetando la raíz, no hay problema. Pero a eso se le llama acromotriquia, ¿ya? Y al mismo tiempo el cabello se va a decolorar. Y el signo patognomónico de esta desnutrición es el signo de la bandera. ¿Sí? ¿Por qué de la bandera? Porque es un color pues que cambia de colores. Son diferentes colores, ¿no es cierto? Un mismo niño con colores así, Claro. café, medio claro, negro, así, varios colores. Entonces se llama el signo de la bandera. ¿Ya? Eh, Entonces hablamos del signo de la bandera. El comportamiento del niño con kwashiorkor principalmente va a ser un niño hipoactivo y signo de tristeza, ¿no es cierto? Y la recuperación va a ser más rápida, de hecho. ¿Cómo no sos en hipoactivo? Bueno, entonces ya tenemos la diferencia de un marasmo y de un kwashiorkor.
Cuando estamos hablando del tratamiento, ¿creen que vamos a poder dar las dosis de todo lo que es el manejo? Antes se manejaba, o sea, dentro de la literatura se determina, ¿no? El manejo va a ser en base a aporte kilocalórico, dice, ¿no es cierto? En base a una dieta fraccionada, en base a aporte kilocalórico, empezando de 100 kilocalorías, aumentando máximo hasta 200 en el periodo de un mes y después disminuyendo su recuperación. Eso es teoría. ¿Cuál es el manejo del niño con kwashiorkor y marasmo? Es una desnutrición grave. Y ningún hospital maneja ni marasmo ni kwashiorkor. Entonces ustedes dicen que el marasmo y el kwashiorkor son tratados en centros de renutrición del tercer nivel, donde sé que se maneja en base a aporte calórico, sé que se administran vitaminas A, C, D, cobre y principalmente para la renutrición se utilizan las fórmulas dietéticas como el F75 y el F100. Ahí terminamos. O sea, ustedes no saben dosis, no saben composición, no saben cuánto de vitamina A, cuánto de cobre, cuánto de hierro le van a dar. Entonces, simplemente como dato general, yo sé que le dan eso, pero el tratamiento es en el tercer nivel. Es etapa de renutrición. Y ATLU, doctora. El ATLU es la desnutrición moderada. ¿Ya? Entonces, esto es la desnutrición grave. Y el sistema, ¿cómo maneja las desnutriciones leves y moderadas? Te dice, la leve simplemente es con una orientación alimentaria, es aporte de los micronutrientes como las chispitas y la vitamina A. Esa es la leve, ¿no es cierto? En cambio, el moderado se administran los micronutrientes de hierro, vitamina A, pero al mismo tiempo se da el ATLU, que es alimento terapéutico listo para su uso, que es un componente de mantequilla de maní, con todas las vitaminas. Se dice cada sachet o cada barrita, porque viene en barras y viene en sachet, tiene 500 kilocalorías y se le da un sobrecito día durante 14 días. Imagínense, le está dando bombita kilocalórica manteniendo todo el resto de la alimentación, ¿no? Entonces de esa manera se los recupera a los desnutridos moderados. Es lo único. Después es el tercer nivel, es marasmo y kwashiorkor.